Bueno, buen día a todos. Por ahí los que todavía no han encendido la cámara, vamos encendiéndola. Eh, bueno, el día de hoy vamos a terminar de ver la presentación ya del capítulo número 1. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo, bueno, vamos a tratar de verla hasta el final porque todavía queda una parte de contenido que cubrir. Y el día de mañana también mi idea es sostener clases. Otra situación que habíamos hablado era, lo hicimos el día martes, si no me equivoco, que les había contado que necesito que nos pongamos corriente, ¿verdad? De todo lo que, de la semana pasada que no pudimos atender. Y le voy a pasar una encuesta, porque yo creo que el día viernes es un día eh, fácil, porque creo que la mayoría aquí no llevan clases, ¿verdad? Los viernes. La mayoría de clases son de 4:30 para activar. Licenciado, ¿Sí, Tesla? yo llevo clases desde las 8 hasta las 12, la suya, y luego llevo 2 clases más. ¿Viste cuántas clases lleva? Yo el viernes llevo esta y llevo introducción al derecho. Son 5 también. Ok. Entonces vamos a esperar unos minutitos antes de cerrar la sesión de hoy porque todavía no se han conectado todos. Hay 37 ahorita en la clase. Igual con sus 37 podemos tomar la decisión. Sin embargo, quiero incorporar a todos dentro de lo posible en esta temática. Ok. Así que voy a iniciar a compartir pantalla. Nada más confirman que están viendo. Ahora sí, pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, el día de ayer, y si gustan podemos ir apagando su cámara. El día de ayer nos quedamos hablando un poco acerca del papel de las mujeres, recuerdan, ¿verdad? En todo el proceso de desarrollo de la psicología. Ahora quiero que nosotros toquemos otros temas que son también de mucho interés para el ser humano, que es lo relacionado con la diversidad. Y cuando hablo de diversidad me refiero a diversidad cultural, me refiero a diversidad étnica en muchos casos, diversidad de género, de sexo, diversidad de antecedentes. Hay muchas cosas que nosotros podemos estudiar. Y realmente debemos de tener esto siempre en consideración cada vez que nosotros estudiamos el comportamiento. Hace poco hablaba con unos estudiantes que están en práctica profesional y me decían que hay ciertas conductas que son difíciles de explicar, ¿verdad? Porque si no lo entendemos desde la óptica cultural, difícilmente lo vamos a poder entender. Por ejemplo, hoy es el Día de la Virgen de Suyapa. No sé cuántos de ustedes van a ir o van a asistir o asistieron a la alborada o el fervor religioso que se tiene detrás de esto. Pero quizás, por ejemplo, en otros países que no se comparte este tipo de creencias, pues difícilmente van a poder entender ese orgullo, ese sentido de identidad que se tiene a veces dentro de la cúpula religiosa. ¿Les hace sentido esto? Si nosotros no entendemos el comportamiento desde la óptica de la cultura que la persona, ¿verdad? Difícilmente vamos a lograr entenderlo. También tenemos que entender el tema de género. Entendamos que hay un punto importante por diferenciar. En primer lugar, género y sexo no es lo mismo. Sexo es un tema biológico. Es un tema de hombre o mujer, ¿ok? No hay grises, no hay colores intermedios. Por ahí muchas personas que dicen de la comunidad LGBT, bla, 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 que está muy, muy asociado con la identificación, pero el sexo es biológico. El sexo no hay otra manera de definirlo más que
más que en dos vías, hombre o mujer, porque eso lo determina nuestro aparato reproductor. Pero también existe el género, y en caso del género, es un constructo social realmente. Y aquí entran en juego, cuando hablamos de género, tres elementos importantes. Y en primer lugar, son los estereotipos. Los estereotipos son las conductas, ¿verdad?, que son asignadas generalmente a un género. Como por ejemplo, si yo le pusiera a elegir una camisita, ¿verdad? Digamos que usted tiene un bebé, o no, mejor dicho, usted tiene un amigo que acaba de tener un bebé, hombre, ¿ok? Y usted le quiere regalar una ropita. ¿Qué tipo de color utilizaría usted para darle esa ropita? Azul, amarillo. Azul. Azul. ¿Y si fuera mujer? Dependiendo del Rosado. color del género. Ah, ven, pero el color no tiene género, no tiene sexo. Pero nosotros le hemos Sí, asignado- pero usted sabe que actualmente le ponen rosa para las niñas y azul para los niños. Exactamente. Pero eso es algo que nosotros como sociedad lo hemos hecho, porque los colores no tienen género. ¿Sí me entienden? O sea, no digo que esté bien, no digo que está mal. Lo que digo es que nosotros como cultura le hemos añadido ese poder al azul, porque el azul es de hombre y el rosado es de niña. Los hombres juegan carritos, las mujeres juegan muñecas, ¿cierto? Pero sí, por ahí hay muchas personas que dicen, pero ¿y si mi hijo quiere jugar muñecas? Que juegue. Y si mi hija quiere jugar carritos, que juegue. Porque al final, estos son, lo que les comentaba, son estereotipos de género. Y son independientes de la actividad que nosotros estemos haciendo. Más es de enfocarse en el papel que le ha dado la cultura en desarrollar estos estereotipos. ¿Se entiende? Pues son creencias populares realmente. ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Guillermo. Veo que tiene levantada la mano ahí. Guillermo. Licenciado, soy Elisa. Lo que pasa que es que mi hijo usa el Zoom, Ah, está bien. entonces lo tengo a nombre de él. Pero vaya, digamos que me escucha, Sí, le escucho. me escucha. Sí, le escucho. Un poco cortada, pero le escucho. Él comentaba que Ahora, creo que la perdimos. Porque la conexión está bastante deficiente. Pero le invito a que me escriba al chat para no perder la idea. ¿Ok? Entonces, otro elemento importante del género son los roles. Y los roles son las conductas y actividades que se esperan para hombres y mujeres. De nuevo, esto también es cultural. Se espera que el hombre se ensucie las manos, que, por ejemplo, si pensamos en una profesión, sea una profesión de campo, que sea un ingeniero, que sea X o Y. Y la mujer no, ¿verdad? La mujer en oficina, la mujer tranquila, la mujer con tacones, ¿cierto? Que conste, esta no es mi opinión. Mi opinión es que usted puede ser lo que se le dé la regalada gana, sea hombre o sea mujer. Pero la cultura hace esto, ¿no? O por ejemplo, los hombres no lloran. Ese es otro tema de rol de género, o es una creencia que se le ha asignado. Por Y la huirra, sí. ¿Perdón? Por la huirra, sí, sí lloran. Sí. Y, por ejemplo, los hombres culturalmente no lloran, pero hay tasas de suicidio mucho más altas en hombres que en mujeres. Increíble, ¿verdad? Entonces, ese tipo de elementos relacionados con los roles de género, la profesión, qué hace, cómo se comporta,
se espera que una mujer sea, entre comillas, recatadita, ¿verdad? Que no se ría muy alto, que se siente de X manera, que se comporte de X manera. Incluso hay muchas acciones que a niveles domésticos se espera que el hombre haga y que la mujer no haga. Y viceversa. Se espera que la mujer atienda al hombre. Y no es así. Realmente el tema de convivencia es un tema que a todos les compete. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos viendo como algunos mitos, digamos, en este sentido de género. Sí. Perfecto. Sí, licenciada. Y el último es la orientación sexual. La orientación sexual es un poco difícil de poder delimitar porque hay muchos elementos importantes que considerar. En primer lugar, el tema cultural. No es lo mismo, por ejemplo, el homosexualismo o cualquier otra práctica distinta a la heterosexualidad, por ejemplo, en países latinoamericanos que en países europeos o en Estados Unidos, por ejemplo. No es lo mismo una práctica de este tipo quizás en una cultura conservadora, y conservadora entre comillas, porque Latinoamérica pues no acepta los matrimonios del mismo sexo, pero tiene las tasas más altas de embarazos adolescentes. Entonces, este tema de orientación sexual también depende de la óptica que lo vea. Por ejemplo, también hay muchas personas que deciden verlo desde una óptica religiosa y dicen, ok, Dios dice que creó hombre y mujer, en la Biblia dice eso, que creó hombre y mujer. Entonces, esa es la forma así es como debería funcionar, ¿no? Aquí está, por aquí. Le comentaba que en mi caso me pasó con una persona que reprochó que mi hijo con solo 2 años jugara con muñecas, ya que según él eso los hace ser homosexuales. A lo que respondí que el hecho de que mi hijo juegue con una muñeca no define su personalidad y pues yo como mamá dejo que lo haga porque lo veo completamente normal y pues algún día va a crecer y llegar a ser papá. Exactamente. Al final yo soy también muy abierto a este tipo de cosas, pero también ustedes ahora como personas que están estudiando la conducta humana, ahora se van a dar cuenta que también, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos que existen estos estereotipos que han sido recalcados por años en la mente de las personas y que quizás a veces es más fácil dejar de pelear que tratar de hacer cambiar, de opinión a otra persona. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lilia. Perfecto. Ahora bien, miremos un poco el tema de raza y origen étnico. Cuando hablamos de raza, es un término biológico que se refiere a subpoblación de miembros que son genéticamente, de alguna manera, distintos de otras subpoblaciones. Como por ejemplo, generalmente las razas son como orientales, negro, latino, se me escapa, creo que es anglosajón, no recuerdo, creo que sí es anglosajón. Entonces, esto es porque hay un... Caucásico, no quiso decir. ¿Perdón? Caucásico, no quiso decir. Caucásico, gracias. Esa era la palabra que buscaba. Entonces, hay ciertas características físicas que nos definen y generalmente también estos elementos físicos usualmente también van acompañados de temas culturales. Porque si ustedes ven, y nosotros decimos latino dentro de un elemento, generalmente es porque comparten un mismo idioma, como ser el español. O, por ejemplo, si hablamos un poco del caucásico, es porque hace referencia a compartir muchas características físicas, tales como altura, tales como color de ojos, color de piel, color de cabello o de vello corporal. Y también en el caso, dentro de las mismas razas pueden haber etnias y estas etnias se basan principalmente en prácticas
culturales que son comunes dentro de un subgrupo. ¿Ok? Como por ejemplo, aquí tenemos dentro de la raza negra, por ejemplo, está una comunidad garífuna, ¿cierto? Entonces, que tienen sus propias prácticas, sus propias costumbres, sus propias ideologías. Así como, obviamente, el garífuna también está todas las demás etnias, está Waka, Pesh, Miskitos, etcétera, etcétera. Que esto es, como les comentaba, hablando específicamente de etnias. Ahora empecemos a ver un poco más amplio que son las culturas. La cultura como tal es ese marco de valores, de creencias, de tradiciones, de normas conductuales que comparte la gente. Como por ejemplo, no es lo mismo la cultura musulmana, por ejemplo, que la latina. En el caso de las mujeres musulmanas están sumamente restringidas al voto, sumamente restringidas a, bueno, el voto es un privilegio para ellas, un privilegio entre comillas, ¿verdad? Según ellos, porque ellas ni siquiera tienen libertad de movimiento. Si ellas no andan acompañadas de un hombre familiar, hay ciertos países que son un poco más extremistas en este sentido, porque basan sus creencias en el Corán. Y hay algunos, como por ejemplo ustedes, no sé si han visto, hay una serie en Netflix, yo creo que todos los días les voy a hacer una recomendación en Netflix. Hay una serie que se llama 911, si no me equivoco. Déjenme revisar para confirmar. Y explica un poco las dificultades que pasan las mujeres en estos contextos. Vamos a ver. Vamos a revisar. Y empiezan a explicar un poco el tema talibán. Hablan un poco acerca de la situación relacionada con, aquí está, se llama punto de inflexión. Y entonces empiezan a explicar un poco el porqué de la importancia de las personas y los grupos extremistas, los grupos talibanes, en qué consisten. Así que es algo muy bueno que ustedes podrían ver y también podríamos entender a partir de ahí el tema cultural, que tiene que ver entonces con lo relacionado de sus propias creencias, de sus propios valores. Por ejemplo, si volvemos a pensar en lo que les dije ahorita al iniciar, hoy que es el Día de la Virgen, el tema religioso, por ejemplo, para nosotros es muy importante como latinos. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí. Perfecto. ¿Comentarios o algo? Hola Lick, buenas, soy Claudia. Claudia, ¿cómo está? Hola, saludos a todos. Sí, me ha gustado mucho la clase y en cuanto a la cuestión de la cultura, pues realmente Dios ha sido bueno conmigo y me ha permitido pues viajar. Estuve en España, estuve en Holanda, estuve en Kenia, África y también estuve en el país de Uganda. Y realmente cuando habla de la cultura, sí, cuando yo fui a todos esos países me doy cuenta que cada cultura tiene, ¿verdad?, sus creencias, sus tradiciones y todo. Y en cuanto a la cuestión musulmana, África tiene bastante musulmán. Yo fui en temas, pues, cristianos, ¿verdad? Ya. Y resulta que las mujeres, como dice usted, ¿verdad?, desde la burka que utilizan y toda la cuestión, realmente podemos ver cómo la mujer está oprimida, ¿verdad? Más que todo. También fíjese que en cuanto a los africanos, yo conocí varias familias y resulta que allá se da mucho lo que es los matrimonios. ¿Cómo se dice un hombre que tiene muchas mujeres? No recuerdo. Poliamoroso. Ajá, Poliamoroso. sí, ahí, eso, algo así. Sí, da bastante, porque yo hablaba con familias, digamos, de los pueblos y de repente me decía en una ocasión una señora, me dice, tengo 4 hijos, mi esposo vino, se casó conmigo, tuvimos nuestros hijos y de repente pues se iba para la ciudad a trabajar y desde ahí no ha regresado y al parecer ya se casó con otra mujer allá. Y la dejó a la señora con la mamá de él. Entonces eso se da bastante allá. Yo me quedé asustada, pero eso es algo bien común, ¿verdad? Bien común. Pueden llegar a tener cantidad de mujeres en diferentes áreas.
y dejan a las mujeres con sus hijos. En cuanto a los musulmanes, ¿verdad? Su religión y todo, tuve la experiencia de ir a una escuela para niñas en la ciudad de Eldoret, en Kenia. Y fíjense, sí, mami, y fíjense que estando ahí, pues nosotros llegamos a ese colegio, un colegio cristiano, y pues nos pusimos a hablar con los directores y todo, ¿verdad? De la escuela. Cuando estábamos con las niñas, pues hay una niña que pasó que andaba una burka, ¿verdad? Y con su uniforme. La burka era pequeña y resulta que ella empezó a hablar acerca de su historia favorita de la Biblia, que era de María Magdalena. Y yo así, ¿verdad? Como asombrada. Ella nos contaba que ella recibió a Jesús y que ella tiene que mantener pues escondido eso, ¿verdad? Porque su familia, si se da cuenta, la pueden matar. Realmente, y tuve la experiencia de hablar con varias personas, ¿verdad? Que pues son cristianas al igual que yo y que han sido misioneros en áreas musulmanas, y resulta que los han intentado hasta matar y todo, porque ellos son una comunidad bien cerrada, que solo ellos, y hay colonias como decir aquí, vaya, que la flor del campo fuera solo musulmán, ahí no entra nadie más que no sea musulmán, entonces ellos corren peligro. Y realmente vemos un montón de situaciones. Realmente hay mucho que contar, pero poco tiempo y me voy a llevar toda la clase. Solo quería opinar eso. Gracias. Y esa parte, fíjense que yo, bueno, creo que no les he contado, pero yo soy árbitro de baloncesto y he tenido también la oportunidad de compartir con personas que son, por ejemplo, de Egipto, de Irán, de Irak, y ellas, a pesar de que están en un evento deportivo, no tienen permitido quitarse la burka, por ejemplo. Y es un tema complejo. Así que qué bueno que ha tenido esa experiencia, Carmen, y la verdad que hasta que uno empieza a viajar se da cuenta de tantas cosas que vivimos realmente en una gota, y esa gota es un océano, ¿no? Realmente, licenciado también en España, mira, aquí uno mira cosas y todo, ¿verdad? Bueno, yo antes de ser cristiano obviamente bailaba, X y Y, ¿verdad? Y la cuestión es de que sí, ¿verdad? He podido andar en ese tipo de mundo, pero al ir a España sí me quedé sorprendida en Madrid, porque bueno, nos subimos al metro, ¿verdad? Ahí íbamos para un lugar ahí, y resulta que yo me asombré porque, o sea, hombre con hombre besándose en el día, ahí como si nada, tocándose las nalgas, y es algo tan normal y cada quien está en su rollo. También en el aeropuerto, recuerdo cuando viajaba para Colombia, de ahí de España, una señora le digo casi 48 años, se miraba cincuentona, ¿verdad? Y resulta que la señora andaba con un pantalón transparente, con un hilo dental blanco en el aeropuerto. O sea, su vestimenta. Y ahí cada quien, nadie la volteaba a ver, cada quien en su rollo. Yo sí me quedé asustada, porque no estoy acostumbrada a ver algo así, ¿verdad? Y realmente sí, le abre los ojos a uno. Es de lo más frecuente. Pero qué bueno, me alegra. Gracias, Carmen. Así que... Claudia Lick, saludos. No, claro. Es que se me complica porque todo el tiempo veo y Edwin. Cambio. Sí, perdón, discúlpeme, vaya. Gracias. Ok. Entonces, una vez que hemos visto algunas temáticas relacionadas con esta situación, quiero ahora que nos enfrentemos a lo que ha convertido realmente a la psicología en una ciencia, que son los métodos de investigación. Y debemos de empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. En primer lugar, uno de los métodos más importantes para poder investigar en psicología es la observación. Y la observación es estudiar la conducta en escenarios naturales. Y quizás lo primero que nosotros pensamos es como ustedes ven ahí, es estudiar a un animal en su propia, ¿cómo se llama? En su propio hábitat. Naturaleza. En su propia naturaleza. Realmente no es así, es observar cómo un individuo, ¿verdad?, puede entonces trabajar y cómo se comporta en condiciones naturales, en condiciones normales, por así decirlo, como por ejemplo ver a un niño, en su escuela o con su familia
o ver personas dentro de este desarrollo, poder tener, por ejemplo, conclusiones asociadas con lo que hace, con lo que se desarrolla. O sea que esto es realmente lo que se trata de entender, como poder estudiar a la persona dentro de su hábitat, por así decirlo, dentro de su naturaleza. Ahora bien, en cuanto nosotros hablamos a convertirlo esto como un método realmente de investigación, es que el mismo observador también puede tener pues sus propios sesgos, ¿sí? Y a veces de repente el observador puede pecar en este sentido de colocar muchas de las observaciones de X o Y manera. No sé si me siguen con el tema del sesgo del observador, porque un sesgo nos referimos a que puede tomar un lado, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Como que muchas veces toman como una parte de cierta, en una opinión, o toman un lado en una discusión. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad?, pueden entorpecer, digamos, el proceso de observación, que este es el más sencillo porque no hay participación de parte del investigador, pero sí hay mucha participación, mucho involucramiento en las observaciones. Por otra parte, también podemos tener los estudios de caso. Los estudios de caso es tomar una persona o un grupo pequeño de personas y tratar de investigar todo lo relacionado con ello con mucha profundidad. Este estudio de casos es lo que nosotros, por ejemplo, como profesionales de la psicología hacemos. Nosotros llega una persona a nuestro consultorio con una duda, con una pregunta, con un problema, con un motivo de consulta, y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de estudiar a fondo lo más que podamos a esta persona para poder llegar a una conclusión y finalmente darle una solución al problema. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Sí, 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 licenciada. Perfecto. Excelente. La contraparte de esto son las encuestas, o a mí me gusta también hablarlo como estudios, ¿sí? Como más amplio, no solamente encuestas, porque al final la encuesta es un instrumento muerto, ¿verdad? Es una hoja, pero si nosotros hacemos el proceso de aplicación, calificación e interpretación de los resultados, ahí ya se vuelve un estudio como tal, solo que este no es un estudio de casos, sino que más bien un estudio social. Porque las encuestas nos brindan la oportunidad realmente de poder analizar a muchas personas en muchos contextos, pero nos da la debilidad, digamos de alguna manera, que no nos permite estudiar a profundidad tanto un tema, sino que nos permite llegar a muchas personas, pero de manera un poco más superficial. ¿Ok? Muchas veces nosotros nos perdemos en este sentido porque las encuestas, como les digo, no son lo que nosotros pensamos, ¿verdad? No, o sea, la encuesta no es el papel como tal, sino es todo el proceso de, en primer lugar, considerar en primer lugar el contexto, las herramientas que yo voy a aplicar, el lugar donde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles son las personas a las cuales yo voy a acceder. Cuando nosotros el año pasado yo enseñé una clase que se llama Métodos de Investigación en Psicología 2, y les decía, porque con todo este tema de las elecciones, por ejemplo, ustedes recuerdan que habían muchísimas encuestas que decían, Xiomara es la que gana. En otras decían, Tito es el que gana. Y en otros decían, Gianni es el que gana. ¿Recuerdan? Sí, Cada quien tenía su propia base de datos.
y literalmente. Y al final ninguna era cierta. ¿Perdón? Que al final solo lo confundían a uno. Sí, pero aquí es donde viene lo que les quiero explicar. Claro, o probablemente era lógico que cada quien dijera que cada uno era el ganador, ¿no? Porque cada uno de ellos obtenía los resultados con base a su propia base de datos, ¿no? Entonces, por eso todo el mundo decía que su propio candidato. Cada quien actuaba a su favor. Exacto, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo haya hecho esa encuesta, digamos, con las bases del Partido Nacional, que con las bases del Partido Libertad y Refundación, que con las bases del Partido Liberal. Obviamente hay una tendencia, hay un sesgo. Entonces, si yo no comprendo esto, difícilmente voy a tener la información adecuada. Por eso también en el tema de los estudios sociales que nosotros podemos desarrollar, porque estamos hablando de psicología y son estudios de índole social, tienen que contar con mucha ética, tienen que contar y tratar de eliminar el sesgo del observador que hablábamos anteriormente. Porque si el individuo tiene sus propios sesgos, también va a imprimirlos dentro de su propio estudio. Por ejemplo, hay muchos estudios o pseudoestudios, por así decirlo, que dicen el consumo de tabacos, el consumo de tabaco no es nocivo para la salud, dice. ¿Han visto alguna vez ese tipo de estudios? Y dice, no es dañino. Y dice, bueno, empezamos a ver la muestra. Y dice, la muestra es una persona que fumó un cigarrillo diario y midieron esto por un mes. Claro, en un mes usted no va a observar cambios, ¿cierto? Entonces, ese tipo de sesgos, por ejemplo, y usted de repente se da cuenta que ese estudio lo financió una tabacalera, es obvio que van a tratar de esconder, digamos, la verdad, digamos, de alguna manera. ¿Cierto? ¿Hace sentido esto? ¿Tiene lógica? Sí, licenciado. Eso tiene lógica. Así Perfecto. es. Súper. Y no se preocupe, Lisa. Y vamos a ver, pasamos ahora a la investigación correlacional. La investigación correlacional es el proceso de establecer que existe una relación entre dos variables y cada una de estas variables van a tener que establecer si entre ellas aumenta la probabilidad en la presencia de la otra o disminuye. A ver, Lick, en palabras masticables, ok. Si usted, por ejemplo, si usted todos los días come una hamburguesa de X lugar, ¿verdad? Una comida procesada, existe una alta probabilidad que usted gane de peso. ¿Cierto? Y eso no es, y eso yo no me lo estoy inventando. Simplemente que si usted se alimenta, digamos, con una comida hipercalórica, pues obviamente probablemente el peso va a ganarlo. Pero es una correlación. No puedo decir que porque usted se come una hamburguesa diaria, es por eso que está subiendo de peso. Porque de repente otra persona también se come una hamburguesa diaria y no gana de peso, pero quizás es porque hace ejercicio. Camina 2, 3, 4 horas al día. O quizás su trabajo queda cerca y se va en bicicleta. O quizás su trabajo es demandante físicamente. Entonces yo puedo establecer que sí existe una relación y que existe una probabilidad de que si yo me alimento de mala manera, probablemente voy a ganar peso. Pero no lo puedo explicar directamente. ¿Sí? Como por ejemplo, hablando ya un poquito de términos en psicología, que si usted, por ejemplo, tiene
buenos hábitos de estudio, probablemente va a tener un buen rendimiento académico. Pero también hay otras variables que de repente pueden interferir en ese buen rendimiento. Quizás usted está pasando por problemas emocionales que a pesar de que tenga buenos hábitos de estudio, quizás no le permiten concentrarse completamente en la clase. O quizás el profesor tiene una manera de evaluación que es medio complicada. Dice Andrea en el chat, son como las posibles consecuencias de las acciones. Sí, lo que queremos con las investigaciones correlacionales es establecer de que existe una relación. La relación no explica, pero sí al menos nos da una idea que si una variable está presente, probablemente otra variable vaya a surgir. ¿Sí? ¿Hace sentido la investigación correlacional para ustedes? Sí, licenciado. Sí, Perfecto. Y llegamos entonces al último nivel, que ya es la investigación experimental, que en este caso sí hay explicación. ¿Ok? Como por ejemplo, digamos, volviendo al mismo ejemplo de la hamburguesa diaria. Si yo pongo a una persona, ¿sí? O pongo 20 personas en un ambiente controlado, donde yo sé cuánta actividad física hacen, cuántas calorías ingieren al día, cuánto tiempo invierten al día en su alimentación, etcétera, etcétera. Y pongo un grupo a que se coma una hamburguesa diaria y pongo a otro grupo que con las mismas condiciones no están comiéndose esa hamburguesa diaria. Entonces, si yo veo que el grupo de que sí come aumenta de peso y el otro grupo que lo tengo no aumenta de peso, entonces ahí sí yo puedo explicar y puedo decir la cantidad de alimentos procesados es lo que hace que suba de peso. Pero necesito controlar todas las otras variables. Y también necesito tener una comparación entre un grupo que es denominado grupo control, que es el grupo que no se le da, digamos, la hamburguesa, y el grupo experimental al que sí se le da la hamburguesa. ¿Sí? Por ejemplo. Mandé la foto. No, mejor el correo. Pues. ¿Perdón? No, nada, Lick, disculpe. Ok. Por ejemplo, hay muchos experimentos en psicología que nos permiten o nos brindan la oportunidad de analizar, por ejemplo, la eficacia de ciertos tratamientos. O por ejemplo, hay algunos experimentadores que lo que pueden hacer es que, ok, la persona que yo tengo, ¿verdad? Tiene depresión diagnosticada, ¿verdad? No es que yo creo que tiene depresión, sino que cumple con un listado de signos y síntomas que en conjunto, ¿verdad? Se puede interpretar como depresión. Entonces yo puedo decir, ok, tenemos un grupo de personas con depresión diagnosticada y tenemos grados de severidad de depresión, como por ejemplo depresión moderada, depresión grave, depresión severa, y podemos entonces probar en cada uno de ellos cuál es el mejor tratamiento. Entonces a un grupo le puedo poner el tratamiento de terapia cognitivo-conductual, a otro le puedo poner un tratamiento de la teoría gestáltica, a otro le puedo poner un tratamiento de teoría psicoanalítica y al final medimos resultados. Y eso, por ejemplo, es una investigación experimental en psicología. Licenciado, ¿Sí? se podría decir que es más o menos lo que hicieron para darse cuenta qué vacuna era la más efectiva cuando empezaron a salir la Pfizer, la Johnson, y empezaron a experimentar entre ellos y empezaron a decir cuál era la mejor y por qué una era una sola dosis y la otra era sola 2 dosis. Exactamente. Incluso, por ejemplo, en el caso de la prueba de vacunas, debemos de entender por ahí un par de cositas. En primer lugar, las vacunas se sacaron en tiempo récord por la necesidad que había, pero usualmente las vacunas pasan por muchos procesos previos de prueba, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, lo que hacía en algunos casos era que a las personas
a todos se les vacunaba, ¿sí? Pero a algunos, por ejemplo, se les daba un efecto placebo. O sea, se les vacunaba, pero no sabía si era la vacuna o si era una solución salina, por ejemplo. Y esto es utilizado para poder ver el rendimiento de las personas en cuanto a la eficacia de una vacuna. Obviamente los experimentadores saben quiénes tienen el placebo y quiénes sí tienen la vacuna. Y esto puede determinar entonces el nivel de eficacia de una vacuna. Hay una serie también que se llama En pocas palabras, que les dije ayer, que habla de la vacuna y lo explican de manera muy, muy interesante. Respondo a las dos preguntas en el chat. ¿Existen etapas de la depresión? Tesla, me gustaría que abra su micrófono para preguntarle a qué se refiere con etapas. Y dice Fátima, ¿la depresión solo con terapia se controla? La mejor, miren, en caso de los trastornos del estado de ánimo, me refiero a depresión, me refiero a ciclotimia, a trastornos bipolares, ansiedad, se tratan mejor de manera integral. Por ejemplo, con psicoterapia, con ayuda farmacológica de psiquiatra, con cambios en el estilo de vida, como por ejemplo involucrar mejores alimentos, eliminar comidas ultraprocesadas, hacer ejercicio, salir a la naturaleza. Y en conjunto todo eso realmente sí muestra eficacia muy alta en el tratamiento de depresión. Así como también, por ejemplo, hay personas que creen que la depresión se puede tratar solo con fármacos. Realmente no es la mejor manera, porque lo que hacen los fármacos simplemente es esconder o enmascarar, digamos, los síntomas. ¿Vamos? ¿Se entiende hasta aquí? Licenciado. Sí, adelante. Sí, quizás no formulé bien la pregunta. O sea, yo me refería a cuando se dice que una persona tiene depresión, pasa por etapas, o sea, no sé, o directamente dicen que es depresión y ese es el punto máximo, o existen situaciones que son similares a la depresión, pero no precisamente ese término. No sé si me entiende. Sí, ya le entiendo. Ok, mire, no hay etapas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted puede tener depresión, pero hay algunos criterios que se deben de cumplir antes. Como, por ejemplo, el que es más frecuente, que son síntomas muy parecidos a los de la depresión. Y los pongo en la mesa, los síntomas de depresión, como por ejemplo, hay alteraciones de sueño, hay alteraciones en la alimentación. Me refiero en ambos lados, o sea, o se sobrealimenta o se subalimenta. En el caso del sueño igual, o duerme demasiado o duerme muy poco. A esto sumarle de que la persona ha perdido mucho interés en su vida, ya no disfruta las cosas que hacía, esto le afecta en su esfera social, en su esfera laboral, en su esfera familiar. Y en casos más graves se pueden presentar, por ejemplo, pensamientos suicidas, se pueden presentar, por ejemplo, en algunos casos muy puntuales, alucinaciones auditivas, sensoriales. Entonces, por ejemplo, hay algunos síntomas, como por ejemplo, de un trastorno que se llama distimia, que es muy parecido a la depresión, pero es como en un menor grado, pero aparece por un tiempo no menor a 2 años. O sea, una persona que de repente pues no disfruta mucho de lo que hace, pero ese es el único síntoma que presenta, digamos. Nunca ha presentado ideas suicidas, nunca ha presentado otro síntoma. Entonces quizás esta persona, ¿verdad? Lo que está presentando es distimia. Es un grado de depresión, pero como en menor intensidad. Pero también dentro de la depresión se pueden encontrar niveles, como por ejemplo depresión leve, moderada, severa y extremadamente severa. En el caso de la extremadamente severa es cuando ya hay pensamientos o incluso intentos suicidas. Y esos son más o menos, no son etapas, sino que son como tipologías, digamos, en este sentido de la depresión. Pero eso, si abrimos esa puerta de depresión,
créanme que no la cerraríamos. Así que, antes de, porque ya estamos sobre la hora, esto no lo vamos a tocar porque realmente es un tema de investigación, y el tema de ética sí es importante que ustedes lo puedan tomar en consideración. Antes de ver, porque solo hay una diapositiva más para terminar la presentación, ¿quedó claro para Tesla y quedó claro también para el resto del grupo cuando hablamos de depresión? Sí, licenciado, gracias. Súper. Sí, todo claro. Perfecto. Y en cuanto a la ética, importante que nosotros entendamos que la ética, ¿verdad?, debe de ser un eje transversal para nosotros en psicología. Deben de entender de que si lo que hablábamos ayer de la manipulación, lo que hablábamos ayer de las técnicas de condicionamiento operante, si nosotros vamos a hacer esto es porque tenemos motivos genuinos para mejorar la condición de una persona. Y siempre nosotros debemos de informar a las personas que forman parte de nuestros estudios, que forman parte de nuestra clínica, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si es que existe riesgos asociados a participar en un estudio o a participar en un tratamiento. Y todo esto nosotros debemos de hacérselo saber a la persona por medio de un documento que se denomina el consentimiento informado. Y el consentimiento informado, como por ejemplo, volviendo a lo de las vacunas, a las personas se les hizo un consentimiento informado diciéndoles que esta es una vacuna que está en estudio y que probablemente podía mostrar efectos secundarios de cualquier índole, desde mareo, dolores de cabeza, hasta apariciones medio complicadas de salud. Que conste, las personas participan en este tipo de estudios porque están recibiendo una gratificación económica, en la mayoría de los casos. Y si ellos acceden a participar en este estudio, es por eso. Y por eso firman este consentimiento informado. Y con eso entonces quiero que cerremos la presentación del día de hoy. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Y la presentación la va a subir al campus. La presentación no, pero el libro es todo lo que el libro, perdón, la presentación se basa del libro, en el capítulo número 1. Vamos. Ok. Varios abrieron al mismo tiempo, pero no logré ver quiénes eran. Que varios abrieron el micrófono al mismo tiempo y no logré captarlos. Pero sí nos ayudaría esa presentación, Félix, para estudiar. Yo sé, pero también los quiero obligar a ir a leer el libro. ¿Estamos? No, pero sí nos la va a compartir ya al final, ¿vale? Eso sí se los puedo hacer con todo gusto. Al final de la clase les comparto todas las presentaciones, pero yo los quiero obligar a que vayan a la fuente. No se queden solo con lo que yo les digo. Sí. Ok, entonces ahorita voy a compartir rápidamente, ya sé que estamos sobre hora, pero voy a compartir rápidamente la encuesta. ¿Ok? Por ahí les está apareciendo. Este es un horario, pero antes de contestar quiero que me escuchen. Si usted no puede conectarse por X motivo, no hay ningún problema. Yo no le estoy obligando a esto. Sin embargo, de nuevo, ¿verdad? Yo voy a grabar la clase, voy a subir la clase y yo se la voy a hacer llegar. Así que no se sientan obligados porque definitivamente no puedo o por X o por Y. ¿Ok? Entonces, por ahí... Por ejemplo, en mi caso, Sí. yo trabajo de miércoles a sábado, ¿verdad? Entonces, yo trabajo 12 horas en la noche. Imagínense que yo hace poco vine de mi trabajo, entonces sí se me dificulta al menos los 2 días, muy pesado, pues, entonces no sé si habría la opción de que solo fuera hasta el jueves. Vamos a ver igual cómo se comportan, porque ahorita hay una tendencia de que 2/3 no pueden. 1/3, perdón, no puede. Pero solo ha votado la mitad de la clase. Así que pilas. Solo han votado 21 de los 23 de los 43 que hay conectados. Así que les doy unos 20 segunditos más para que puedan contestar. Contestaron 31, 32. 36. 15 segundos más.
37. Sí, Emerson. Fíjese que yo intenté abrir el libro desde mi teléfono en la página, en el campus, ¿verdad? Y desde la tablet, y de ninguno de los dos lo pude abrir. En los dos solo me aparece una imagen de la portada nada más. Qué raro. ¿Alguien más ha presentado ese problema? Me dice que no se puede descargar el archivo. Qué raro. Yo sé que hay una página que está dañada en el libro y por eso aparece como un error, pero en general nunca he tenido el problema de... Quizás algún compañero se lo puede compartir a alguien en el grupo, tal vez, o que descargue una app para leer, dice Fátima. Ok, cierro la encuesta. A ver, y les comparto los resultados. Al final votaron 40 personas, de las 40, 27 pueden y 13 no. ¿Ok? Entonces, es bastante alta la cantidad de personas que no pueden. Es un tercio de la cantidad de personas que no pueden. Entonces, vamos a encontrar otro mecanismo para hacerlo. Sí quiero que entre ustedes, como grupo, se puedan organizar y me puedan decir, Lick, fíjese que tal vez nosotros no podemos en este horario, pero sí podríamos en este horario. ¿Ok? Como ustedes, como grupo, quiero que se regulen esto y me cuenten mañana, en la clase de mañana, si pueden o no pueden entonces esta clase subsecuente. ¿Les parece? Y si no, mañana también dedicamos unos minutos. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo hasta la 1, pero de ahí tengo que hacer otras cosas porque como yo tengo un grupo de mariachi, entonces yo el viernes lo tomo para la organización de la agenda del grupo, porque ensayamos el domingo, entonces yo puedo 5 de la tarde. Ok, 5 de la vamos tarde. a ir viendo eso y ustedes pueden exponer eso en grupo de WhatsApp. Ok. Y entonces nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ok? Feliz tarde, Ok. jóvenes. Descansen. Buenas tardes. Igual, feliz Gracias, tarde. Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes, Lick. Que tenga buen día. Gracias, Lick. Buenas tardes. Bendiciones. Gracias, Eric. Por ahí dice de que Buenas sí, tardes, Lick. no lo escuché, pero dice que envió el libro completo al grupo. Gracias. Así que por ahí creo que lo puede descargar entonces el compañero que tuvo problemas. Feliz tarde.